Continuar con lo que estábamos analizando ayer. Nuestro curso, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes, con mucha energía, mucho ánimo. Por ahí querían bailar, pues ya les vamos a ver bailar, ¿verdad? Ustedes también se anotaron para bailar y va a ser interesante verlos. Estamos con nuestra unidad que se refiere al Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, conocido como normas de ética. Vamos a analizar, después de haber conocido lo que son los principios del Código de Ética, pues tuvimos muchas formas de explicarlo ayer, ¿verdad? Además de la teoría que ustedes tienen en su código y en la información que yo les envié. Ayer me hacían la pregunta si realmente había que estudiar todo el código, ¿verdad? Pues no es lo mismo leer que estudiar. Nos interesa que lean por lo menos una vez el código, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a buscar preguntas que ustedes no logren encontrar de su código. Básense para estudiar en el material que yo les he preparado, ¿verdad? Esa para mí es una buena guía. Vean qué tengo yo en la guía y refuércenlo con lo que corresponde del código, pues sin necesidad de estudiar las 20 hojas o 20 páginas que posiblemente se refieren a ese tema, ¿verdad? Entonces ahí tienen ya su guía. Hemos conversado con respecto a que en el cumplimiento de los principios éticos pueden existir amenazas. Ayer pusimos algunos ejemplos, ¿verdad? De un interés económico, un interés personal, aspectos del corazón, ¿verdad? Bueno, el código entiende que somos seres humanos y prevé que se puedan dar situaciones que hagan que el contador público y auditor se aleje o no cumpla con los principios éticos. A eso le llamamos nosotros amenazas, ¿verdad? También analizamos brevemente que existen salvaguardas, que son todos aquellos mecanismos que podemos utilizar para minimizar las amenazas. De tal manera que si una amenaza ocurriera por medio de una salvaguarda, esta amenaza no causara tanto daño, ¿verdad? O no permitiera que se diera un incumplimiento como tal de los principios éticos. Veamos entonces qué son las amenazas, ¿verdad? Allí vemos una imagen de un auditor que se siente amenazado, ¿verdad? Por una mano gigantesca. Las amenazas se pueden dar en todo el proceso de la vida profesional. Siempre existe una situación donde se piensa, ¿verdad?, que el auditor pues es el que siempre va a encontrar los errores o va a llegar a evidenciar qué es lo malo que está ocurriendo en la organización. Y en algunas oportunidades, aunque no haya nada malo, al auditor se le tiene como, vamos a tratar de tenerlo contento por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, las amenazas van desde, por ejemplo, una taza de café puede aceptarse, a veces un vaso con agua puede aceptarse, pero si ya existen invitaciones a almorzar por parte de la empresa que estamos auditando, se empieza a ver como una amenaza, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si cierto personal de la empresa es muy amable con nosotros, ¿verdad? Posiblemente una señorita que sea muy amable, que esté muy pendiente de nosotros y que de pronto nos invite a bailar. Son amenazas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque lo que se buscaría, de repente sí hay un flechazo de Cupido ahí, ¿verdad? Y que la chica pues no esté pensando en ninguna mala intención. Pero el solo hecho de relacionarnos, de tener ya un paso más que una relación, en este caso profesional, puede hacer que tanto el auditor le informe a la persona o la persona le informe al auditor. Y eso haría que el ejercicio profesional se viera afectado, ¿verdad? Entonces, eh, ya vamos a ver que hay amenazas directas, ¿verdad? Mire, si usted revela algo, su vida corre peligro, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que comprometa la independencia del auditor, que comprometa los principios éticos, es una amenaza, ¿verdad? Y vamos a ver
algunos ejemplos más adelante en los laboratorios. Una amenaza como tal no se va a referir exclusivamente a un principio ético. Puede ser que esté afectando el principio de objetividad, que esté afectando el principio también de comportamiento profesional. A veces 3 o 4, ¿verdad? Entonces, las amenazas tienen características en relación a los principios, ¿verdad? Pero en algunos casos, repito, puede ser más de un principio el que se esté viendo amenazado o vulnerado, ¿verdad? Estos son los tipos de amenazas que establece el código. Son 5, ¿verdad? Vamos a identificar a qué se refiere una amenaza de interés propio, una amenaza de autorrevisión, una amenaza de abogacía, una amenaza de familiaridad y una amenaza de intimidación. Entonces, si quieren comentar algo, Eunice, escuché un sonido. Hay un mensaje, Erika. Veamos. Vamos a ver, Jorge Ochoa anota en el caso del flechazo, el auditor y la otra persona no pueden quedar en comportarse profesionalmente en la jornada laboral y después conllevar su relación. Es difícil llegar a determinar hasta qué punto el flechazo es auténtico, ¿verdad? Lo que se recomienda es, si se diera una situación así, por ejemplo, y la persona está en el equipo de trabajo que nosotros tenemos a cargo, para mí lo primordial allí es que esa persona nos informe a nosotros como supervisores o encargados del grupo de auditoría, bajo un principio de honestidad, ¿verdad? De objetividad. Y que me diga a mí, por ejemplo, fíjate que la asistente de conta, yo ya la había visto antes y siempre me ha gustado, y ahora que estoy acá, pues ya nos hemos comunicado un poco más. Pensamos salir, por ejemplo, el fin de semana. Para mí eso sería una base muy honesta, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo ahí es compartiendo un sentimiento. Si bien es un tema personal, podría afectar a la auditoría, ¿verdad? Puede ser que la de conta quisiera en algún momento, o sus jefes le preguntaran, mira, ya que estás saliendo con él, trata de ver si efectivamente ya encontró el problema que se está dando en los inventarios o no lo ha encontrado. O sea, es bien subjetivo, ¿verdad? O a veces quizá la persona no lo va a hacer con malicia, simplemente le van a decir, mira, preguntarle tal cosa, ¿verdad? O al llegar al lugar donde está uno trabajando, pueden observar los papeles y los documentos que uno tenga. O sea, no es que seamos como que enfermos en ese sentido de ser muy, muy desconfiados, pero vamos a ver un tema que se llama escepticismo profesional, ¿verdad? Que es una condición de no confiar y tampoco llegar a amenazar o pensar que todo está mal, ¿verdad? Entonces, vamos a ir conociendo esa parte también. ¿Podría darse lo que dice Jorge? Sí, quizá lo importante sea el mantener los principios que hoy estamos mencionando acá, ¿verdad? Yo podría confiar en mi equipo de trabajo, ¿verdad? Y pensar que la persona que está teniendo este conocimiento, ¿verdad? Que está empezando a frecuentar a la persona de la empresa, va a actuar con ética, ¿verdad? En el mejor de los casos, si se denotara una amenaza donde ya está afectando el desarrollo laboral, ¿verdad? De trabajo, lo más recomendable es trasladar a esta persona a otra auditoría, ¿verdad? Para no caer nosotros tampoco en el riesgo de que de veras pudiera ocurrir algo, ¿verdad? Entonces, la persona seguiría con su relación, sin embargo, no estaría dentro de la empresa. Esa para mí sería una salvaguarda que podríamos tomar, ¿verdad? Espero aclarar tu comentario, Jorge.
Bueno, veamos entonces cada una de estas amenazas en qué consiste. En algún momento dado, las amenazas pudieran tener alguna relación también, ¿verdad? Entre ellas. Vamos a ver la primera, que se llama amenaza de interés propio. La norma lo establece como un interés financiero. Por ejemplo, si la firma de auditoría está cobrando una cantidad en honorarios, lógicamente servirá para el pago del personal de auditoría, el pago de las oficinas, los servicios, todos los materiales que se requieren, servicios de internet, en fin, ¿verdad? Entonces, ese valor es para cubrir los gastos de toda la firma, ¿verdad? Sin embargo, una amenaza de interés propio significaría que una persona del equipo que está asignada a esa empresa buscara un beneficio económico personal, ¿verdad? Entonces, además de los honorarios que se están cobrando, pudiera tener alguna remuneración, como está allí en la imagen, ¿verdad? Como decimos, debajo de agua. Podría darse para una persona del equipo o para la misma firma. Vimos, por ejemplo, el caso de Enron, y para mí siempre este caso es bien importante, porque allí les comentaba yo ayer, cobraron como 25 millones de dólares por hacer la auditoría de estados financieros. Eso era suficiente para el trabajo que estaban haciendo, ¿verdad? Cubriendo sus costos y todo. Parecía una suma elevada, ¿verdad? En ese tiempo no sé cuánto pudiera haber costado una auditoría de ese tipo, pero pensemos que era lo correcto y lo justo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se dan los servicios de asesoría y de otros aspectos de evaluación dentro de la firma, dentro de la empresa, y podríamos pensar en esa cantidad de dinero que vemos en la imagen, ¿verdad? Es como decirle, mire, te voy a dar otros servicios, te voy a dar, pero al final es un interés económico. Si la firma aceptó eso, está comprometiendo su independencia profesional, ¿verdad? Y de ahí pues ya vimos todos los resultados que devienen de esto. Entonces, puede ser que haya un interés, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca esta amenaza de interés propio? Pues hacernos ver que si hay una acción que ponga en duda el comportamiento del auditor, pues definitivamente no va a dar un buen informe, ¿verdad? O posiblemente ese interés propio, al obtener una remuneración, una dádiva, ¿verdad? Un regalo, ya les voy a contar una anécdota de algo que me ocurrió a mí, un regalo, bueno, un montón de cosas. Entonces, eso pudiera comprometer la opinión del auditor, ¿verdad? Entonces, en esencia, no debería de existir ningún elemento que haga que se modifique la opinión o la conclusión del auditor en un trabajo. Si hay comentarios o dudas, por favor, Eunice, los escucho con mucho gusto. ¿No hay? Todavía estoy conectado a ustedes. ¿Alguien que me responda? Sí, Lick. Sí, listo, todavía. Ah, ya me había preocupado. No hay preguntas, solo una compañera puso ¿hasta cuánto puede llegar a cobrar un auditor, Lick? Ay, gracias, auxiliar del auxiliar. Qué buena función estás haciendo. Fíjense que vamos a ver el tema de la propuesta de servicios profesionales en Auditoría 2. Sin embargo, o sea, ahí vamos a desarrollar todo el punto, ¿verdad? Sin embargo, la pregunta es bien interesante. El Código de Ética establece que los honorarios deben de cobrarse en función del esfuerzo que haga el auditor. Entonces, nunca podríamos pactar nosotros una auditoría en función del tipo de opinión. De tal manera que, por ejemplo, si yo dijera a la empresa, mire, usted quiere una auditoría de estados financieros, perfecto. ¿Qué tipo de opinión quiere?
y que me dijera la empresa, mire, yo quisiera una opinión no modificada, o sea, una opinión limpia. Ah, esa le vale 100,000. Ah, no llega usted. Y si me da una salvedad, a esa se la dejo en 80,000. Y si me da una negación, a esa se la dejo en 20,000. O sea, eso no puede ser en función del tipo de opinión, ¿verdad? ¿A qué me refiero en función del esfuerzo? Vamos a incorporar un término con ustedes, que lo escuchen ya. Se llama horas hombre. ¿Cuántas horas de trabajo yo necesito para hacer la auditoría? Por ejemplo, si voy a hacer una toma de inventarios, ¿cuántas horas voy a invertir yo en los inventarios? ¿Cuántas personas voy a asignar yo a la toma física de los inventarios? Eso significa entonces que va a ser en función del volumen de trabajo, ¿verdad? Así es como se pacta. Va a depender también del tamaño de la empresa. Por ejemplo, las cadenas, por ejemplo, de supermercados muy grandes en Guatemala, imagínense el volumen de operaciones que tienen, ¿verdad? Hacer una prueba de ingresos en una empresa de estas lleva mucho tiempo, ¿verdad? Si pensáramos en una empresa más pequeña, ¿verdad? Un supermercado, por ejemplo, de barrio, hay unos que están cerca de los mercados, pues solo ver el volumen es menor, ¿verdad? Posiblemente entonces invirtamos menos tiempo en hacer la prueba ahí, ¿verdad? Así es como calculamos los honorarios. Y pueden ser desde cualquier valor, desde 0 hasta, imagínense, Arthur Andersen cobró ahí en ese entonces $25 millones. Pero qué cantidad de personal y de equipo necesitaba para hacer esa auditoría, ¿verdad? Espero aclarar tu duda. Si no, con gusto vuelvo a explicar. Amenaza de autorrevisión. Básicamente esto se refiere a los procedimientos del auditor cuando ustedes van a llevar a cabo su auditoría. Si ustedes, por ejemplo, no están debidamente preparados, si pasaron de noche las auditorías conmigo, sería una amenaza de autorrevisión. ¿Por qué? Porque no podrían llevar a cabo el trabajo de una manera adecuada. No podrían llegar a tener unos buenos resultados para el auditor, ¿verdad? No para la empresa. Si ustedes durante el proceso lo saben hacer, pero cuando asignan a un equipo de trabajo la realización de una prueba no la hace bien, los resultados que se obtengan no van a ser los adecuados, ¿verdad? Y esto también pues, puede ser una amenaza de que la información, vamos a tomar los términos de Betty, que me encanta, puede ser que digamos que el dictamen que emitimos sobre los estados financieros de la empresa presentan razonablemente la información. Sin embargo, estos están maquillados, nos engañaron como auditores, ¿verdad? Entonces, esa es una amenaza de autorrevisión. Esta es imputable directamente al auditor, ¿verdad? No a la empresa. Vamos con la siguiente. Amenaza de abogacía, los abogados, ¿verdad? Esto es una relación que se da con las empresas. Cuando la norma lo relaciona con abogacía, nos da a nosotros la idea de problemas legales, problemas con leyes, ¿verdad? Es como en la relación que se puede dar contractual, que la misma empresa nos presione a nosotros a través de un contrato profesional para que no digamos la verdad, para que nosotros ocultemos algún resultado de lo que nosotros estamos hablando. Y esto va en sentido también de una demanda, ¿verdad? De una amenaza, digamos, pero de tipo de la empresa en relación al trabajo del auditor también, ¿verdad? Entonces,
Esto es como un extremo, ¿verdad? La amenaza de abogacía. ¿Cómo podemos nosotros, vamos a ver las salvaguardas, pero quiero terminar de entender esto, o que ustedes comprendan esto? A través de un buen ejercicio profesional, de cuidar los principios éticos, de estar nosotros debidamente preparados para hacer la auditoría, incluso cuando hacemos un contrato de servicios profesionales, tenemos que estar muy claros, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, para evitar que a través de una relación contractual la empresa nos quiera llevar a nosotros a hacer algo inadecuado. Para mí, cuando veamos la parte de servicios profesionales y la propuesta, allí se menciona que tenemos que hacer un contrato, ¿verdad? No crean que a uno como auditor llega a la empresa y le dicen, mire, va a hacer la auditoría, bueno, está bien, ¿y cuánto me va a cobrar? Tanto y ya, ¿verdad? Normalmente se suscribe un contrato como cualquier tipo de servicio, ¿verdad? Donde el auditor se compromete a entregar el informe, a mostrar avances de la auditoría en relación a la ejecución de la misma, no el resultado, en relación a la responsabilidad del auditor en los asuntos internos de la empresa. Muchas empresas, sin que quieran cumplir con el código de ética de los auditores, piden cláusulas de confidencialidad. Entonces también uno como auditor puede incluir cláusulas en ese contrato para dejar, por ejemplo, nuestra forma de trabajo, los instrumentos que utilizamos, las ideas de trabajo, que tampoco la empresa las pueda utilizar sin una autorización del auditor, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que está relacionado con aspectos contractuales o legales, ¿verdad? Que al final podrían poner en duda nuestra objetividad. Esto es un poquito la amenaza de excesiva familiaridad o familiaridad. Esto lo hemos hablado también. Aquí entraría quizá el ejemplo que yo les anotaba o les comentaba de una relación sentimental dentro de la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, si el auditor va a estar 3 meses en la empresa y, por ejemplo, que empezó su auditoría en el mes de octubre y va a pasar ahí octubre, noviembre, diciembre, se da una familiaridad, uno llega a conocer a los de la empresa, ¿verdad? Pero si ya el auditor externo se va a jugar chamuscas con los de auditoría interna, con los de contabilidad, entonces se está dando nexos de familiaridad. Si por esas chamuscas, después de pues eso no estaría mal, ¿verdad? Después de la chamusca, ya se van a compartir al tercer tiempo. Ustedes no conocen las cañas, algún día tienen que ir a conocer las cañas allá a la universidad, porque es parte de la cultura general. Se van a degustar por ahí algo en el tercer tiempo. Allí es donde se puede dar el problema, ¿verdad? Incluso puede ser que alguien de un área esté siendo afectado por la auditoría. Posiblemente se descubrió que uno de bodega está robando, ¿verdad? Y el auditor lo determinó. Ahí hasta podría darse un tema de que ya al calor del tercer tiempo se fueran a los golpes, ¿verdad? Y entonces todo se tergiversaría ahí. Entonces lo que nos dice esta amenaza es que hay que evitar cualquier tipo de relación con la empresa. Yo en el caso de Enron identifico esta amenaza cuando nos indicaban que en el nivel 11, todo el nivel 11 de la empresa de Enron estaba ocupada por los auditores externos. Prácticamente ellos ya estaban de planta ahí, ¿verdad? Ellos tenían demasiada familiaridad y por eso es que se da lo que pasó, ¿verdad? Entonces, esa excesiva familiaridad también puede afectar digamos, la revelación de información de la empresa. En algunas oportunidades, no sé si alguien quiere hablar.
Hay una pregunta, Lick, perdón. Ah, ya apareciste. Desde que estaba teniendo problemas con el internet, Lick, pero ya regresé. Aquí te controlamos, mira. Salí y entré. Ya me pasaron el chisme, no tengas pena, si aquí todo se entera uno. Decime, pues. Está bien. Jorge Ochoa nota en Guatemala el Auditorio Independiente de Estados Financieros está obligado a hacer comentarios sobre el control interno o similares. Muy bien, Jorge. Te voy a dar mi punto de vista. Las normas como tal en una auditoría de estados financieros no obligan a hacer una revelación del cumplimiento del sistema de control interno como tal. Lo vamos a comentar más adelante. Si se da esa información, se llama carta a la gerencia. Y esa carta a la gerencia va a referirse a aquellos aspectos que durante el desarrollo de la auditoría pudimos apreciar como auditores externos. Y se dan comentarios, ¿verdad? Solamente comentarios. Ya ha ocurrido en algunas firmas grandes que por esta carta a la gerencia los han demandado, porque la empresa dice que ha implementado lo que hizo lo que sugirió la auditoría externa y no les ha funcionado. Entonces, es un tema complicado, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Desde mi punto de vista, no estamos obligados a hacer una revelación de la evaluación del control interno. En el informe, la norma, la NIA 700, sí nos obliga a hacer una expresión de que conocimos el control interno de la empresa para hacer las pruebas de auditoría, ¿verdad? Vamos a ver un modelo de informe más adelante también. Espero aclarar tu duda. ¿Algo más, Eunice? Solo eso por el momento, Lick. Muy bien, vamos con la siguiente. Miren qué bonita esa foto que encontré, ¿verdad? Para identificar esta amenaza de intimidación, ¿verdad? Con este señor cualquiera se siente intimidado. Aquí es posible que, y se da, ¿verdad? Por caracteres, por formas, muchas veces los socios, los gerentes de empresas que tienden a amenazar al auditor o a amedrentarlo. Imagínense ustedes un socio con la cara de este señor, ustedes en la mesa y que les diga, olvídese de darme una opinión calificada. Eso es una amenaza, ¿verdad? Y más con esa cara, cualquiera asusta. Entonces, se dan muchas formas como la empresa quisiera en un momento dado intimidar al auditor para que no cumpla con la función que tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Que es básicamente informar sobre el resultado de la auditoría. Por ejemplo, podría darse que nos dijeran a nosotros en la auditoría del año 2022, pensemos que todavía estuviéramos ejecutando la auditoría del año 2022, mire, si no me da un buen resultado, no le doy la auditoría del próximo año. Esa sería una intimidación, ¿verdad? Esa sería una presión, esa sería un interés económico, porque si yo tengo interés que me den la auditoría del otro año y me hago loco con la de este año, estoy garantizando mi auditoría del próximo año. Y la empresa se va a garantizar que no vamos a dar ninguna opinión modificada. Sin embargo, en ambos aspectos es incorrecto, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que sirva para ejercer una presión sobre el auditor para que modifique o no dé o tenga algún mecanismo para ocultar, será una amenaza de intimidación. Hay otra pregunta, Lick. Gracias, démosle. ¿Cómo el auditor justifica que dimitió de un cargo en específico de auditoría bajo esta amenaza? Fíjate que no logré entender bien cómo no se quede un cargo. Voy a leer otra vez. ¿Cómo el auditor justifica que dimitió de un cargo en específico de auditoría bajo esta amenaza? Es que no entiendo que el auditor mintió de un cargo. Dimitió. Ah, dimitió. Sí.
Perdona, es que a esta edad ya nos afecta de lo mismo. Mira, lo que sucede cuando vemos los tipos de opinión es que cuando la empresa no nos da la información, cuando la empresa, no obstante, nos contrató para hacer la auditoría y no podemos hacer las pruebas, cuando posiblemente pudiéramos tener una amenaza de intimidación, la norma dice lo más recomendable es abstenerse de opinar, que ya vimos un poquito los tipos de opinión. Entonces, al abstenerse de opinar, el auditor tiene que romper la relación profesional con su cliente. Y lo más seguro es que inclusive ni siquiera nos paguen lo que nos deben de la auditoría. Quizá un 50% es lo que tenemos del inicio, ¿verdad? Como anticipo. Pero el otro 50% lo perdamos, ¿verdad? Por ahí entiendo yo la pregunta. Bueno, veamos qué tengo yo acá. Dice, observen con atención y encuentren amenazas y principios éticos que se pudieran estar dando en estas imágenes que vamos a ver. Muy bien. Vimos también la actitud del jefe, ¿verdad? Que no era una actitud muy adecuada. Trataba mal al empleado y cuando ustedes ven esto en auditoría, este tipo de actitudes son como indicadores de que el sistema de control interno pudiera estar mal, ¿verdad? Vamos a ver que hay principios de control interno. Y un principio de control interno para que una empresa trabaje bien es el que los empleados tengan una remuneración adecuada. Si la empresa trata bien al empleado, si le da el salario adecuado para que pueda sobrevivir, ¿verdad? Y salir adelante con sus gastos, el colaborador va a estar contento. Y es menos susceptible de que pase lo que pasó en esta escena que hemos visto, ¿verdad? Entonces también pudimos identificar un tema pues que ustedes no han visto de control interno, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente se violentó el principio de confidencialidad y la amenaza, que no fue una amenaza, sino al final fue un hecho concreto, ¿verdad? Porque sí recibieron el dinero, va enfocada a interés propio. ¿Algún otro comentario? Hay uno más, Vic. Selvin Girón anota, había amenaza de intimidación por parte del jefe. Wendy Sequén anota, también está el incumplimiento del principio de objetividad. Gracias. Me parecen bien esos comentarios, ¿verdad? Porque creo yo que si el jefe, repito, no tuviera esa actitud, el colaborador no hubiera hecho esto y en todo caso, si alguien externo le estuviera pidiendo la información, lo que habría hecho es habérselo contado a su jefe, ¿verdad? Como para que éste le diera algún tipo de respaldo o de protección, ¿verdad? Bueno, sigamos. Mírense, pues, ¿qué vino acá para que se meta a las salvaguardas? Sabemos que todos los eventos que pudieran tener una incidencia para que el auditor no cumpla con los principios éticos y no cumpla con su independencia, son amenazas, ¿verdad? Vamos a ver entonces que para contrarrestar, para mitigar como un escudo protector del auditor, el código nos menciona las salvaguardas. Y estas pues son las actuaciones que puedan en un momento dado hacer que desaparezcan, ¿verdad? O reducirlas a un nivel aceptable esas amenazas, ¿verdad? Las salvaguardas se dividen en dos tipos. Como hemos visto varias amenazas, recuérdense que para cada tipo de amenazas se puede dar una salvaguarda, ¿verdad? Como que la lógica sería ahorita decir cuáles son las salvaguardas de la amenaza de interés propio, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá lo que hace el código es como clasificarlas, ¿verdad? Salvaguardas establecidas por la profesión directamente en el código, ¿verdad? Código de las normas, o por las disposiciones legales y reglamentarias, o sea, todas las leyes y el ordenamiento que se da en el país, ¿verdad? O sea, nadie
puede obligarnos a nosotros a hacer algo que lo prohíba la ley. Ningún jefe les puede decir a ustedes, por ejemplo, te doy la orden de que te pases un semáforo en rojo, porque soy tu jefe. Nadie puede hacer lo que no está prescrito en ley, ¿verdad? Entonces, en este caso, aun cuando fuera una orden, si va en contra de una norma propiamente de la profesión o una norma o una ley del país, es una protección que nosotros tenemos, ¿verdad? Y las salvaguardas que se dan en relación al desarrollo del trabajo del auditor. Las que son instituidas por la profesión y por aspectos de leyes del país se dan por requerimientos de formación teórica y práctica, que es lo que ustedes están llevando a cabo en esta etapa de formación, ¿verdad? Por requerimientos de formación profesional continuada, lo que hablábamos en la clase de ayer, el hecho de que aun cuando yo me haya graduado hace N años, para no revelar mi edad, no significa que me haya quedado con esos conocimientos, ¿verdad? Al estar actualizado con las últimas reformas de leyes, con las últimas actualizaciones de los códigos, tanto de las normas internacionales de auditoría, de contabilidad, código de ética, todo lo que nos regula, eso para mí es una salvaguarda en función del conocimiento técnico, ¿verdad? Cuando ven acá el gobierno corporativo, no se refiere al gobierno de la República de Guatemala. Se le llama gobierno corporativo al más alto nivel de las empresas, que son las responsables de diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno en las empresas. Lo vamos a ver en una siguiente unidad. Las normas, como ya les he mencionado, que regulan directamente nuestra profesión. Seguimiento por un organismo. Ya les he comentado yo que nosotros tenemos un colegio de contadores públicos y auditores, tenemos un colegio de profesionales de ciencias económicas, ¿verdad? Entonces, allí también tenemos regulaciones. ¿Cuándo se da una revisión de práctica? Por ejemplo, si nosotros trabajamos como miembros de una firma internacional, nos pueden venir a hacer revisiones de práctica de cómo estamos llevando a cabo el trabajo, ¿verdad? Nosotros mismos podemos hacer una revisión de práctica. ¿Se recuerdan la amenaza que decía que nosotros tenemos que tener un adecuado control del trabajo, ¿verdad? Una preparación. Va muy relacionada con esto. Y en el entorno del trabajo son todas aquellas acciones que nosotros tomamos que se dan para que el trabajo se lleve a cabo con calidad, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos en la clasificación de normas, en las normas personales, que el auditor tiene que ser independiente. Eso entra acá, ¿verdad? Hablamos también que el auditor tiene que actuar con diligencia profesional, ¿verdad? Yo les dije, es un sinónimo de esmero, ¿verdad? Entonces, las salvaguardas más importantes es que ustedes puedan, en este caso, en relación a su trabajo, cumplir con lo que dice la norma, poder demostrar que hicieron bien su trabajo para poder llegar a una buena conclusión en el trabajo de la auditoría, ¿verdad? Trabajar con calidad. Vamos a ver qué tenemos. Quiero que vean este video. Les voy a comentar una experiencia ética en el ejercicio profesional. Estábamos realizando una auditoría. Yo era el encargado hace muchos años. Y el equipo de trabajo estaba en la empresa, ¿verdad? Haciendo las pruebas de auditoría, revisando todas las cuentas. Tocaba hacer los inventarios, en fin, todo lo que ustedes van a aprender a hacer. Y en una de las visitas que vamos a aprender también cómo se hace esto, que hay que revisar, ¿verdad? El tema de la supervisión de la auditoría, hay que hacer una planificación. Me dicen los compañeros que estaban en ese equipo, fíjate que uno de los dueños de la empresa quiere hablar con nosotros.
pero nosotros le dijimos que queríamos hacerlo cuando vinieras a supervisar. Y bueno, ¿de qué será? Porque realmente uno lo que ve es avance de trabajo, ¿verdad? ¿Qué han entregado? ¿Cómo vamos con las pruebas? ¿Cómo nos está resultando todo? Bueno, y es raro realmente que alguien quiera hablar con uno. Entonces, lo primero que viene a la mente es una situación de decir, es posible que sea una amenaza, ¿verdad? Al final pues les dije, lo más recomendable es que no vaya solo ninguno, ¿verdad? Para que hayan testigos por cualquier ofrecimiento que hubiera de algo. Y fuimos, bueno, se le avisó a la persona que íbamos a poder platicar con él y no nos llevó a una sala, sino que nos llevó a su oficina. O sea, nos pidió que fuéramos a la oficina y la secretaria nos dijo que pasáramos, ¿verdad? Cuando llegamos, no conocíamos ninguno a la persona, ¿verdad? Era un señor, les hablo de más o menos unos 90 años, un señor viejecito, viejito. Y estaba en su escritorio, me recuerdo, de madera, muy antiguo el escritorio. Parecía una escena de película, ¿verdad? Una persona mayor en una oficina bastante bonita, pero todo muy antiguo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Y bueno, miren, es que yo he querido hablar con ustedes porque yo soy el creador de esta empresa. Ya tengo más de no sé cuántos años, como 50 años de estar en la empresa. Y me siento orgulloso de mi empresa y quiero ver cómo están, cómo los han atendido y todo eso. Bueno, mire, vamos bien, ¿verdad? En función de que sí tenemos información, estamos haciendo pruebas y todo, ¿verdad? Y dice el señor, es que yo les tengo a ustedes un obsequio. Inmediatamente nos volvemos a ver, ¿verdad? Y decimos, mire, con todo respeto, señor, fíjese que nosotros no podemos recibirle a ustedes ningún obsequio, ¿verdad? Es parte de los, pues no se le puede hablar del código de ética, pero es parte de los principios que tenemos de no aceptar ninguna situación que en un momento dado nos comprometa nuestro trabajo, ¿verdad? Nos dice el señor, miren, es que yo no voy a permitir que ustedes me desprecien algo que es de mi empresa. Ya les dije que tengo más de 50 años de estar en la empresa. Y el señor se exaltó, ¿verdad? Y se puso un poquito así molesto. Yo era el encargado y les digo, bueno, señor, disculpe, no queremos causarle ninguna molestia, ¿verdad? Entonces se voltea y así de un armario que tenía, saca una gorra con el logo de la empresa, así como les puse ahí. Y nos dice, es que les tengo una gorra para cada uno de mi empresa, porque yo soy orgulloso de mi empresa. Y el señor se exaltó, ¿verdad? O sea, no era intimidación, es que él ya era grande, pues. Y yo en ese momento pensé, si nosotros en este momento le decimos que no, el señor tal vez hasta le puede dar algo, ¿verdad? Y de repente se le sube el azúcar o algo ahí. Y les digo a los compañeros, miren, vamos a hacer una excepción y le vamos a aceptar la gorra al señor, porque era un tema bien complicado, ¿verdad? Y él no nos pidió que no mencionáramos algo, él no pidió que le dijéramos nada, simplemente nos quería regalar una gorra. Es una experiencia ética, nos puede pasar, ¿verdad? En otra oportunidad, esto no había pensado contárselos, había una empresa que era exportadora de macadamia y cuando terminamos y todo, se había leído el informe y todo, dice uno de los gerentes, miren, les tenemos un obsequio, una bolsa con botes de macadamia de exportación y esto es para ustedes. Lógicamente no lo podíamos recibir y en esa oportunidad no lo recibimos porque sí era otra la condición, ¿verdad? Y el señor indignado, ¿verdad? Abre un bote y dice, miren, cómanse una macadamia porque esto es nuestra empresa y a esto nos dedicamos. Y por cierto, pues abrió el bote y nos tuvimos que comer una por cortesía, ¿verdad? Unas macadamias que se deshacían en la boca, o sea, era un producto muy bueno, ¿verdad? No es lo que nosotros conocemos acá. Entonces, se da en la práctica que uno pueda en un momento dado tener que saber qué hace, qué va a pasar, ¿verdad? Porque se da desde todo tipo, ¿verdad? Les hablo de casos simples, hay casos
mayores casos de amenazas donde entran con una pistola y lo intimidan a uno, ¿verdad? Nos ha pasado. Entonces, quería compartirles esta experiencia ética de la gorra porque fue muy difícil tomar esa decisión y más por el señor, como les digo, tenía unos 90 años. Vamos a cerrar entonces lo que tenemos preparado para ustedes.